Muy bien, hermanos, hoy tenemos también la transmisión en vivo por el Facebook para también nuestra iglesia de Sevierville, que no ha podido reunirse, así que le damos el saludo también a nuestros hermanos de la iglesia y también a una gran, es otra iglesia virtual que se ha extendido, ¿no?, a través de las programaciones que hemos tenido durante este año, y muchos hermanos también que se están reuniendo a través del Facebook. Les enviamos nuestro saludo y nuestra bendición. Hermanos, ha terminado un año más, se nos ha ido este año. 2020 lo vamos a recordar, por lo menos yo personalmente, ¿no? Muchos cambios, ¿verdad? Una nueva normalidad de vida que se llama ahora. Mucho estrés y también probé en carne propia los efectos que cambiaron a este mundo este año, ¿no? Los efectos de la enfermedad los probé junto con mi familia. Afortunadamente los probamos con victoria. Amén. Porque hoy, a escasas semanas de finalizar el 2020, muchísimas familias no terminaron completas. Y terminaron con dolor de despedir a muchos de sus seres queridos. Algunos ni siquiera los pudieron ver. Una vez que ingresaron al hospital, no los volvieron a ver más. Pero aunque ha sido un año difícil, también es un año de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para aprender. Aprender a conocernos a nosotros. Aprender a cómo lidiar con las pruebas. Aprender a cómo mantenernos firmes en medio de los cambios y las dificultades que se presentan y que a veces nos sacan de la rutina del confort en los que estamos habituados. Es una oportunidad para afianzarnos en la fe, para buscar al Señor con más intensidad. Porque los tiempos difíciles producen dos efectos. Uno, te derrumba, te desanima, te debilita. Pero el otro efecto es que te motiva, te impulsa, te estimula a mejorar, a crecer. Y cada uno debe, con su decisión, elegir cuál es el efecto que quiere que se produzca en su vida. Si el de desánimo o el de motivación. Pero por muy difícil que haya sido este año para algunos, ya sea físicamente o económicamente o espiritualmente, ¿verdad? Porque a algunos tal vez no les afectó la economía, han podido seguir trabajando, gracias. Han podido, a otros no les ha afectado físicamente porque gracias a Dios, ¿verdad? Los ha librado del contagio, de la enfermedad. Pero se han enfermado de un virus peor, que es el desaliento, el desánimo. Y cuando no tuvieron la rutina de las iglesias para congregarse, entonces no supieron cómo seguir alimentando su vida espiritual. Y eso fue pasando factura. Cuando tú te desconectas con Dios, comienza entonces a producirse una especie de anemia espiritual. Y finalmente te lleva al decaimiento espiritual. Y esto nos enseña, este año nos debe enseñar, por lo menos a mí me lo ha enseñado con mucha reflexión, pero nos debe enseñar a saber mantenernos en unión con Cristo y en comunión con el Espíritu Santo independientemente a las circunstancias. A seguir manteniendo mi alianza, mi unidad con el Señor, haya o no haya iglesia, haya o no haya trabajo,
haya o no haya salud. En otras palabras, aprender lo que dijo Pablo: nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, necesidad, persecución, escasez, nada ni nadie. Porque mi unión con Cristo es indispensable. Y si las cosas cambian, tengo que aprender la manera de cómo adaptarme a ellas y seguir manteniendo esa alianza y conexión vital con la fuente de vida que es Dios. Esto no ha sido nada para las cosas que podemos enfrentar en el futuro, ¿verdad? Muchos se quejaron de que la iglesia no abría. ¿Qué tal cuando las iglesias sean confiscadas? ¿Qué tal cuando las iglesias sí sea prohibido que no tengamos reunión? Nos tocará entonces aprender a vivir como aprendieron los valdenses, en las cuevas, en los bosques. Y ellos estaban peor que nosotros. Por lo menos nosotros no tenemos iglesia, pero tenemos Biblias. Es más, ya hoy día ni se necesita el libro de la Biblia, lo tienes en teléfono, en computador, en todo, en el iPhone, en el iPad, en el ¿cómo se llama? El del reloj, el iWatch. De todas formas tú puedes ver la Biblia, de todas formas. Los valdenses no podían tener Biblias y la historia cuenta que muchos de ellos copiaban a mano pequeñas porciones de la Biblia y guardaban esos papelitos con tesoro. Y los leían, pedacitos que lograban copiar a mano, los leían con tanta pasión. Parece que la abundancia nos hace daño, porque hoy día tenemos las Biblias de todas formas, de toda facilidad, y lo que menos leen. Ellos la leían con tanta pasión. Cuenta la historia, y esto lo pueden encontrar ustedes en El Conflicto de los Siglos. Algunas veces los ejércitos de la Inquisición que encontraban a estos miembros que no tenían iglesia, los encontraban reunidos en las montañas, amanecían sus cuerpos muertos al lado de esos papelitos. Tremendo. No hemos pasado nada, hermanos. Nosotros no hemos pasado ninguna prueba. Y sin embargo somos tan frágiles. Nos rendimos, nos decaemos tan fácilmente. Por eso es que, aunque haya sido un año atípico y difícil, aprovechémoslo para aprender en qué cosas he demostrado ser vulnerable y aprender entonces a cuidar esas áreas, a trabajar espiritualmente en esas áreas débiles de mi vida. Porque lo que viene podrá ser más fuerte, más impactante, y necesitamos nosotros aprender. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 13, Pablo dice, refiriéndose a las pruebas del pasado: hermanos, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, prosigo hacia lo que está adelante. Que hoy podamos marcar ese propósito en este nuevo año. Los errores que cometimos quedan atrás, aprendemos de ellos. Las dificultades que pasamos, no voy a seguir lamentándome de ellas, lo que perdí, lo que no tuve, lo que pasó. Me olvido de eso y me enfoco hacia lo que está delante, porque lo que está delante es más importante. Por lo que quedó atrás no lo puedes cambiar, pero por lo que está delante sí puedes hacer mucho. Y lo que está delante también es más desafiante. Nos espera, como hablamos y enfatizamos mucho en la semana de oración virtual que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Nos espera un destino glorioso, pero antes de ese destino glorioso hay que pasar el Jordán y hay que conquistar la tierra prometida. Y ahí fue donde la mayoría del pueblo claudicó, a un paso por no haber prestado atención a la formación de su fe.
La Sagrada Escritura, en el texto de esta mañana, en Primera de Samuel, hay un relato interesante del pueblo de Israel, el capítulo 7 de Primera de Samuel. Los versículos 12 y 13 hay una declaración del profeta Samuel que dice lo siguiente. Tomó luego Samuel una piedra y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, y aquí está la declaración clave que es el centro de este mensaje: hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una declaración linda. Es una declaración que tú puedes repetir hoy, ¿verdad? 19 de diciembre de 2020, terminando este año 2020 que se fue tan rápido, pero también tan complicado. A pesar de todo lo negativo, lo malo que hayas visto, hasta aquí, por lo menos los que estamos aquí vivos, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. A pesar de lo duro, lo difícil, lo doloroso, pero hasta aquí nos ha ayudado. ¿Y saben por qué lo podemos decir? Porque como lo dice el mismo Pablo en Romanos, los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas, tienen finalmente un propósito para bien. Es decir, aún lo malo y lo difícil, para los que aman a Dios, Dios lo revierte en nuestro beneficio. Dios lo canaliza de una manera provechosa. Un ejemplo de eso tenemos con la iglesia. Sí, las iglesias se cerraron y ya no venían las 80, 100 personas que venían los sábados, pero al mismo tiempo teníamos 500 a 800 personas viendo y recibiendo la palabra de Dios a través del Facebook y a través del Zoom. Lo que parecía un problema, Dios lo convirtió en una oportunidad para alcanzar personas. Tengo testimonios, pastores, que me decían que han llegado a tener hasta 5,000 personas asistiendo. Y yo encuentro a veces en el Facebook personas que ni conozco. Y de aquí de Estados Unidos que ni conozco, de México, de Chile, Argentina, aparecieron el otro día. De Colombia ni hablar, Centroamérica y diferentes estados de aquí de Norteamérica. Interesante. Ahora, lo que más me interesa es que son más gente de afuera que los miembros de la iglesia. Es curiosidades, ¿no? Curiosidad. Pero ocurre. Sin embargo, lo que quiero decirte es que Dios revierte el mal para bien de quienes aman a Dios. Ahora, ¿amas tú a Dios? Y no estoy hablando de amar, porque si yo les pregunto ¿cuántos aman a Dios? Todos me van a levantar la mano. El amor hacia Dios es aquella experiencia incondicional, que no se quiebra, que no se dobla, que no se divide. Amar a Dios es una confianza continua, una dependencia genuina de Él. Es la manera como nosotros expresamos nuestro amor a Dios. Estas palabras del apóstol de Samuel, del profeta Samuel, que fueron dichas por él, fueron dichas después que Dios había librado a su pueblo de la amenaza de los filisteos. Y así como este año todos hemos tenido muchas amenazas, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado de peligro de muerte por los filisteos. Y lamentablemente, de hecho, la razón por la cual el pueblo de Israel cayó en esa decadencia en que estaban siendo amenazados, eran porque se habían apartado de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios caía en desgracia, la razón había sido porque se habían apartado de Dios. Y ojo, porque puede ser malinterpretado. No es que la calamidad venía como castigo de Dios porque se apartaron de Él. No, la calamidad llegaba porque cuando se apartaban de Dios quedaban desprotegidos de su gracia. Porque a veces tenemos ese pensamiento: me va mal porque Dios me está castigando porque hice algo malo. No. O porque estoy pagando porque cometí un pecado y Dios me está castigando porque se puso bravo conmigo porque yo hice eso. No, Señor. Dios no es,
el que castiga a sus hijos porque no hacen lo que Él quiere. Lo que Dios más quiere es tenerte cerca de Él para protegerte. El problema es que cuando tú, por decisión libre, te apartas de Dios, te alejas de Dios, te desanimas y pierdes tu fe y te distancias de Dios, entonces Dios sufre no porque tú estás desobedeciendo o alejándote de Él, sufre porque lejos de Él no te puede alcanzar su gracia. ¿Y sabes por qué no le puede alcanzar su gracia? Porque tú decidiste apartarte de ella y Dios respeta tu decisión. Porque Dios te hizo libre. Entonces, la única seguridad de prosperidad y bienestar para el creyente consiste en depender de la protección divina. Y la protección divina está en la fidelidad y la obediencia. Confianza en Dios. Mientras tú mantengas tu confianza en Él y vivas en armonía con su palabra, su gracia te cubre y te prospera. Pero cuando tú por libertad decides distanciarte, alejarte, soltarte de Él, ¿verdad? Entonces ese cerco de protección de la gracia deja de cuidarte y ahí entonces aparece el depredador, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, ¿no? Y él está al acecho a ver qué corderito se distancia de la manada, se sale del cerco de protección y entonces como una fiera depredadora, la Biblia lo llama como león rugiente, se lanza de manera sin piedad contra aquel cordero indefenso que está desprotegido. Y así termina devorada la fe de muchos que descuidadamente se alejan de esa protección. Eso le pasó al pueblo de Israel y por eso quedaron sometidos por los filisteos. Así que, hermanos queridos, sigamos el consejo de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Despojaos de todo peso, de toda carga y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo quiero invitarte en esta mañana a que reflexionemos qué cosas o situaciones en mi vida me pueden estar estorbando o alejando de Dios. ¿Qué cosas, qué cargas me pueden estar distrayendo y alejando de esa relación con Dios? ¿Qué es lo que le ha hecho daño a mi relación con Cristo este año? Y eso puede variar, para algunos tal vez el estrés, el trabajo, la enfermedad, la iglesia cerrada inclusive ha sido causa para muchos, ¿verdad? Les ha afectado emocional, espiritualmente. Reflexionemos, ¿qué cosas han afectado este año mi relación con Cristo? Y entonces, como Pablo dice, despojémonos de esa carga. Cortemos con ese yugo. Y enfoquémonos en la perspectiva correcta. Puesto los ojos en Jesús, dice él, es el autor y el consumador de la fe. Es decir, depende de Él, no depende de las circunstancias ni de lo que te rodea. Y hacer el propósito de despojarnos para poder correr con ánimo la carrera que tenemos por delante, con ánimo, con entusiasmo. Porque cada año que pasa, sí, puede dejar marcas, inclusive heridas o cicatrices, pero también cada año que pasa es un año menos que nos acerca a nuestro destino. Y eso debe motivarnos, debe emocionarnos. Amada iglesia, les pido y les hago el llamado en el nombre del Señor, seamos fieles y agradecidos porque Dios es bueno. Amén. ¿Y cómo Dios es bueno a pesar de todas las cosas que han pasado? ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Mis amados, creo que hay suficientes razones. Primero, nos ha dado la salvación. Y eso es inalterable, eso es ya un hecho consumado. Cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, la salvación está asegurada para todo aquel que en Él cree y confía en Él. Así que
La razón, la motivación para sentirnos, para ser fieles y agradecidos a Dios, no está en que si te va bien este año o no. No está en que si tienes salud o no. No está en que si tienes buen trabajo o pierdes el trabajo. No depende de eso. Depende no de lo que Dios te puede dar, sino de lo que ya Dios te dio. Y Dios te dio la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, además de eso, también nos ha dado a nuestra familia. Tenemos nuestros hijos que están con vida. Y eso es un motivo de gratitud y de fidelidad. Tenemos inclusive trabajo. A pesar de la crisis de este año, no he escuchado un miembro, por lo menos de nuestras iglesias del distrito, que esté en una crisis de trabajo. Al contrario, algunos me han dicho, pastor, ahora hay más trabajo. Y gloria a Dios por eso. Es un motivo de gratitud también. La salud. Y aunque alguno nos haya dado, pero estamos vivos y tenemos salud. Así que podemos nosotros ser agradecidos. Y la mejor manera de nosotros poder agradecerle a Dios es siéndole fiel. Sigue su palabra. Aférrate a ella a pesar de cualquier sacudida, cualquier movimiento, cualquier prueba que nosotros podamos tener. Como dice Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amados, si algo debemos proponernos es que el sermón no termine en la iglesia ahora en la mañana, sino que cuando recibimos la palabra de Dios, podamos salir de aquí con el propósito de practicarla, de aplicarla en nuestra vida, de vivir el sermón, para que pueda tener efecto, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Sed hacedores y no solamente oidores de la palabra, para que podamos tener el resultado, el efecto. Muy bien, mi querida iglesia. Dios nos ama. A pesar de que hemos pasado un año lleno de problemas, de peligros, de amenazas, podemos decir como dijo Israel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿sí o no? ¿Podemos dar testimonio de eso? Yo no sé si esta mañana qué experiencias habrás tenido, pero habrá alguien que pueda dar el testimonio y decir, mire, a pesar de todo, hasta aquí hemos visto la mano de Dios y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amados, estamos por terminar un año y si hacemos un repaso de las situaciones por las que hemos pasado y pensamos cuántas veces nos ha ayudado Jehová a salir adelante de aquellas cosas que nos hemos dado cuenta, sin contar las que no nos hemos dado cuenta, cuántas veces hemos visto que Dios nos ha cuidado, nos ha sanado, nos ha provisto, cuántas veces nos ha faltado comida este año, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha faltado protección este año? ¿Cómo están nuestros hijos? A pesar de este año, te das cuenta que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Como les decía al principio, ha sido un año difícil para nosotros. Primero por todos los cambios que se tuvieron que producir con las iglesias. Y cuando se cerraron fue más difícil y el estrés fue mayor. Yo sufrí mucho más estrés, agotamiento, preocupaciones con las iglesias cerradas que abiertas. Fueron tiempos difíciles. Solo mi familia me vio muchas veces llorar en el mueble de mi casa después de una transmisión. Mi hija, mi esposa, nos sentábamos a desahogarnos llorando el uno con el otro. Ver la carga de la responsabilidad de tener que manejar y lidiar con tecnologías y con fallas de los equipos.
Ver también la actitud de algunos, de muchos miembros también, ¿verdad? Criticando, hablando mal, inconformes. Eso duele humanamente. Fueron tiempos difíciles. Nadie lo sabe, porque cada quien tiene sus propias gotas y sus propias luchas. Y encima de eso, a mediados de julio, nos alcanza entonces la pandemia a toda la familia. Y lamentablemente pues habíamos tenido que ir a trabajar. En las vacaciones de mi hija le salió la oportunidad de trabajar y mi esposa también. Ella estaba sin trabajo, solamente el sueldo de nosotros necesitamos cubrir unos gastos. Ella tuvo que ir a trabajar y lamentablemente pues la oportunidad que se dio fue en una clínica donde atendían de 15 a 20 pacientes con COVID todos los días. Así que por ahí vino la crisis y todos nos agarró muy difícil, noches en que honestamente yo pensé y toqué la muerte, sentí lo que podía ser morir, el dolor, las sensaciones del cuerpo, todo eso, y gracias a Dios no fue como otros, o inclusive como el doctor Vallejo, ¿verdad? Que hasta tuvo que estar conectado a una máquina para poder, no llegué a ese extremo y aún así fue muy difícil ver también mi esposa, la niña. Y fue un tiempo de casi 2 meses, ¿no? De recuperación. Y hoy puedo decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Yo te pregunto, ¿cuántos esta mañana, reconociendo que Jehová, Dios, les ha ayudado hasta aquí, quisieran levantarse o dar un testimonio de fidelidad, de renovar sus votos con Dios? ¿Hay alguna persona esta mañana que tiene algún testimonio de cómo Dios hasta aquí lo ha ayudado en este año? ¿Hay alguien que quisiera decir, expresarlo esta mañana? Me gustaría dar la oportunidad si hay alguien que tiene algún testimonio, ¿verdad? Y que a pesar de las dificultades puede decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y quiero renovar mi voto de fidelidad con Él. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Quisiera alguien expresar algo? Blanquita. De manera personal, tengo realmente muchos testimonios y seré breve. Uno de ellos es de que el COVID llegó a nuestra casa sin que nos diéramos cuenta. Yo agradezco a Dios porque de la manera en que llegó, así se fue. Nos dimos cuenta 2 días después y el temor era porque mi esposo tiene diabetes y presión alta y como nos hemos dado cuenta, las personas con estas enfermedades son más vulnerables a terminar prácticamente en la muerte, que no la cuentan. Entonces, y puedo decir que hasta aquí, hoy por hoy, nos ha ayudado de muchas maneras. Dios ha estado con nosotros y personalmente yo quiero renovar mi fe y yo sé que Dios es tan grande y misericordioso con nosotros. Al mismo tiempo con mi mamá, ella se dio cuenta que tuvo el COVID cuando ya lo estaba pasando, una señora de 60 años. Y yo agradezco a Dios que Él ha estado ahí con ella, de que no se dio cuenta en el momento de la crisis, se vino a dar cuenta cuando el COVID ya estaba saliendo de ella. Agradezco a Dios por ello. Qué lindo, hermana Blanca, y yo quisiera extender esta invitación, este llamado. Al terminar este año, ¿cuántos están dispuestos a renovar su fe? Yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse en esta mañana y decir al Señor, hasta aquí nos has ayudado? Han sido tiempos difíciles,
pero queremos hacer el propósito de tomarnos de tu mano, de caminar contigo y renovar nuestra fe. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera hacer ese propósito juntamente con Blanca, hermano Mateo? Si mal os parece, dijo Josué al pueblo, y repito yo estas palabras a esta congregación: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, porque en la vida hay solo dos decisiones: o me aferro a Dios, o me conformo con el mundo y lo que Él quiere hacer con mi vida. Pero dice la palabra: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero lo más lindo es que el pueblo respondió diciendo: nunca acontezca tal cosa, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Por eso esta mañana yo les hago la pregunta a esta iglesia: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Y qué responde la congregación? Como dijo Josué, el pueblo a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Repitamos esta declaración de fe en esta mañana: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Que Dios bendiga este propósito para comenzar un año con más experiencia, pero con la determinación de seguir adelante, porque así como Dios nos ha guiado en el pasado, ten la seguridad que te va a guiar en el futuro. No tengas miedo. Cantemos juntos, así como estamos de pie, el himno final, este canto tan lindo que está basado precisamente en esta declaración del profeta Samuel: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Cantémoslo como reafirmación de nuestra decisión de fe en esta mañana. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí contamos con su brazo fuerte, en un mundo de maldad sostuvo su bondad, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias Dios por darnos el sustento. Hubo pan en nuestra mesa cada día, bendiciones abundantes derramaste en mi familia. Tu promesa fiel fortaleció mi vida. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí contamos con su brazo fuerte, en un mundo de maldad nos sostuvo su bondad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios por estar siempre presente, cuando no parecía estar en contra mía, cuando manos me rodearon y no falta la salida, tu presencia fiel fortaleció mi vida.
Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí contamos con su brazo fuerte. En un mundo de maldad me sostuvo su bondad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Lindo mensaje que nos inspira a hacer el propósito en nuestro corazón que en este nuevo año, pase lo que pase, ser fieles a Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por haber hecho provisión para nosotros. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, a pesar, Señor, de nuestros desalientos, de alejamiento, Tú has sido fiel en sostenernos, en traernos hasta aquí, hasta el final de este año. Comienza un nuevo año y, Señor, confiados en la manera como nos has guiado en el pasado, proponemos a no preocuparnos, a no dudar, a seguir confiando en Ti, sabiendo que Tú no nos fallarás. Hacemos el propósito de vivir cada promesa que Dios ponga en nuestro corazón y así poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Esta es nuestra declaración, Señor. Danos Tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga.